conexión con datos se hace. Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Bernardo? Jonathan, Adrián. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fernando? Sharon, ¿cómo están, chicos? Muy buenos días, muy buenas Buenas tardes, tardes, ¿no? Muy buenas buenas tardes, tardes. Inge. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo Bien, vamos? bien, bien, nomás. ¿Todo bien? Qué bueno, me alegro. Me alegra. Lo primero que siempre que estén sanitos, ¿no? Bien, empezamos, ¿no? Creo que ya estamos la mayoría. No somos muchos también. Ah, voy a compartir pantallita. Ya saben la modalidad. Apenas tengamos algún ya elemento de terminar el Zoom, nos vamos a ir al Meet directamente. Ya vamos compartiendo acá. Ingeniera, ¿Cómo estás? Dime, dime. ingeniera, ¿usted es docente nueva o ya tiene tiempo trabajando con la universidad? Uy, ese tiempo ya, pues. Pero han dicho los docentes que podían, bueno, los docentes pueden solicitar a la universidad que les activen el Zoom indefinidamente para las clases. Sí, lamentablemente no nos hacen caso. Ya nosotros tenemos una orden y hemos mandado prácticamente acá. Ya, y estamos, tenemos ahí nos han dado un correo. Y bueno, nosotros enviamos y no tenemos respuesta. Entonces tenemos que prever. Y ya, voy a ver si ahora nos han hecho caso. Si, como les digo, vamos a ver. Si me extienden, entonces continuamos. Quiere decir que me hicieron caso. Y si no, nos vamos al mismo. Tenemos que Está bien, estar Inge. a la espera. Inge, Dime. una consulta, nos dijo que teníamos que subir las screenshots de la instalación del visual, pero no lo habilitó para que Ah, podamos ya, muy subir. bien. Ve, bien que me dijeron. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? ¿Para cuándo está? Esto es, ¿no? Entrega de la actividad. Vamos a ver. Se me ha debido ir. Inge, como eso yo ya lo tengo, No hay ya lo problema. Lo van tenía, a subir en solo este puedo momento. sacar el screenshot de la aplicación funcionando nomás, ¿no? Sí, esto está para, bueno, habilitado para mucho tiempo. Vamos a poner ya. Se me fue prácticamente. Hoy día es 22. ¿Sí? Vamos estableciendo febrero también. Ya se me fue realmente. Ya estamos ahorita pues 12:30, le vamos a decir ya, por si acaso. Van a subir en este momento. Listo, ya. Inge, ¿será que lo puede poner hasta las 2? Es que mi archivo está en mi compu y ahorita no estoy con mi compu. Ya. Vamos a Porfa. poner. Vamos. Bien, ahora sí, ¿no? Algún detalle más que se me va, siempre se nos va, ¿no? En el desarrollo. Bien, si no hay preguntas, alguna consulta, vamos a empezar ya estableciendo el manejo de variables, estableciendo la forma como se declaran las variables ya en este lenguaje.
tomando en cuenta, obviamente, en el manejo de nuestro texto base, ¿no? Que tenemos acá prácticamente estableciendo, ¿no? En este texto tenemos prácticamente elementos que nos van ayudando. Acá nos muestra justamente qué tipos de datos manejamos prácticamente en C#. Ya tenemos de tipo entero, sin signo, tenemos con signo, es el byte, el ese byte. Tenemos el entero con signo, el entero sin signo, tenemos el entero de 16, tenemos el de 32 también, ¿no? Tenemos el de 64, tenemos en caso de los decimales, tenemos al float, al doble, tenemos al decimal, char, ¿no? Acá está el decimal. Entonces, bueno, son algunos de estos tipos de datos que se van manejando, Fabri. Ya. Entonces, nosotros en cada lenguaje debemos establecer el tipo de dato que se va manejando, ¿ya? Estableciendo en su rango de cantidad de caracteres en la cual se van almacenando estas variables. Bien, entonces vamos a ir viendo cómo manejamos estos tipos de datos y también manejando ya los comandos de entrada y salida por teclado. Bien, vamos a venir acá. Esto es lo último que hemos hecho. La última clase hemos visto prácticamente pues la estructura ya de la plantilla que nos va mostrando prácticamente esta plataforma. Ya de qué manera nos va mostrando, cuál es la estructura, les dije de inicio. De inicio nos da una clase. Ya esta clase contiene un método general que es el main prácticamente, ¿no? Y bueno, y hemos visto algunos comandos, tales como estableciendo acá el writeLine, muestra el dato haciendo después un salto de línea, justamente en line hace que haga un salto de línea. En cambio, el write nada más muestra dato, ya, y enseguida pues va a mostrar prácticamente este otro dato que tenemos acá, el correo. Entonces el write no hace salto de línea. Ya, ahora vamos a ir utilizando algunos elementos. Voy a ejecutar este código que hemos manejado. Hay dos maneras de hacer salto de línea, por si acaso. Ya, ahí está, ¿no? Rosemary Luisaga y abajo el número, pero sin salto de línea. También se puede hacer uso ya de algunos elementos o comandos que nos van a permitir hacer uso o utilizar durante el desarrollo. Ya acá este elemento es una barrita inclinada N, que también han debido llevar ustedes. Ya esta barrita N me permite establecer un salto de línea. Después de mostrar ese valor, ya nos va a hacer un salto de línea e inmediatamente pues mostramos el correo. Ya venimos acá y visualizamos, ¿sí? Ahora sí, o sea, el salto de línea, si no voy a utilizar el writeLine, pues puedo utilizar prácticamente este carácter, ¿no? Que me permite hacer también salto de línea. Existen otros caracteres que vamos a ir viendo paralelamente a medida que vayamos desarrollando. Bien, esto voy a dejar así como tal, ya es nuestro primer ejercicio. No sé si lograron ustedes hacer esto, me avisan por favor, y si no me dicen envíenos, así no, yo voy a hacer clic y les voy mandando a nuestro, puede ser al chat o puede ser al grupo. ¿Qué tal? ¿Cómo les ayudo? Una preguntita, en Sí. caso de que no me apareciera la consola cuando compilo, ¿eso cómo lo puedo arreglar? Para que me aparezca, porque no me aparece A ver, me gustaría mucho, a ver, que me compartas tu pantalla y me digas cómo has entrado. A ver, vamos a, me voy a dejar de compartir y me gustaría que tú ingreses y me compartes cómo has entrado a tu aplicación.
Ya. A ver. Vamos compartiendo. Ya. De nuevo. A ver, ahí está, pero te aparece console. A ver, escribí con mayúscula console. Ya, a ver, escribí. Escribí, está perfecto. Ahí está. Ahí está, ¿te parece? ¿Qué es lo que no te aparece ahora? Punto. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que no te aparece? A ver. Ah, ya. Te falta el pausado. Ahí dile console, ya sé. Console, ya. Esto es el último, es la última instrucción. Ya, console.readkey. El readkey, ese es. Ese y paréntesis, abres y cierras. Ese método me permite hacer una pausa, prácticamente me permite hacer el pausado. Ahí está. A eso te referías, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Esa línea de comando, al final, todos tus códigos tienen que tener porque te permite hacer una espera en tu pantalla mostrándote el resultado. ¿Sí? Está bien, gracias, Inge. Muy bien. Yo pensé que no te salía el console. Este elemento, Inge, acá está. Inge, una duda, a mis compañeros también, si alguien sabe, para sacar una screenshot en computadora, ¿hay otro método sin usar la tecla Windows? Porque creo que mi tecla Windows está mal. Lo Arriba, normal pero es hay un botón que te dice al lado del... Sí, no sé sí, qué, sí, sí. tampoco me funciona o estará desactivada alguna función en mi No, computadora. es que se debe estar copiando en el portapapeles. Cuando le das al imprint, si digamos lo mandas a un chat de WhatsApp, se va a mandar como foto, porque no se va a guardar sino en tu compu sin el cosito de Windows. No, entonces, pero creo que en el botón de Windows está mal porque en mi escritorio aprieto Windows y no me abre por lo menos el menú de Windows, ¿no? No, ni siquiera eso me abre. Creo Lo que que está por tendrías ahí. que hacer es apretar el imprint, te vas a cualquier chat de WhatsApp, le haces control V y enviar a un chat y así guardar las imágenes. Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bien, entonces, bueno, esto es lo básico que hemos hecho, ¿no? Haciendo uso de estos dos. Pero ahora vamos a manejar datos, vamos a manejar muchos elementos. Bien, voy a crear otro proyecto. Ya, un nuevo proyecto vamos a generar. Ya, venimos acá y bueno, siempre haciendo ubicación de dónde vamos a ir trabajando. Ya, siempre digan dónde voy a trabajar prácticamente para poder desarrollar, ¿no? En este caso, nuestro trabajo. Ya, entonces acá digo seleccionar carpeta y acá voy a colocar ya a tipos de datos, le voy a decir. ¿Ya? Tipos datos, tipos datos, ¿ya? Sin espacio, tipos datos. Bueno, y le decimos aceptar. Inge, por si acaso no está compartiendo pantalla. Ya se ha debido, se ha solapado. Disculpe. Sí, no, vamos a compartir. Aquí tenemos un pequeño mensaje. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar con los tipos de datos. ¿Ya? Vamos a ver lo que son tipos de
vamos a ver también la parte de manejo de formatos. Ya vamos a ver esos dos elementos. Bueno, entre los datos que tenemos, entre los más conocidos es el entero. Ya, por ejemplo, yo voy a hacer una edad y le voy a decir, digamos, 45. ¿Ya? Bien. Cuando nosotros generamos una variable, ya en C#, lo primero que nos establece, voy a aproximar un poco más, ya nos establece prácticamente acá un elemento que es prácticamente un subrayado en verde. Ya, bueno, ¿por qué nos aparece en verde? Como que fuese un error. Ya nos dice de que esta variable, bueno, ha sido creada, pero por el momento no ha sido usada para ningún proceso. Todas las variables que se van creando inicialmente, mientras no hagamos cálculos y procedimientos, se van a crear así. Es bueno eso porque que C# vaya estableciendo ese elemento, ya que en el desarrollo del código que van haciendo ustedes, hay momentos de que generamos variables que no tienen ningún, digamos, ninguna labor en el código, o sea, no nos sirve para nada. Entonces, si vemos estas variables y analizamos y no estamos usando en el código, es mejor borrar, porque ocupa espacio en la memoria, porque toda variable que se declara va a la memoria y establece su valor. Pues por eso C# establece ese procedimiento. Ya, otro tipo, pues vamos estableciendo entre los decimales. Ya, vamos a utilizar un tipo alfanumérico, o sea, cadena de caracteres, ¿no? Va a ser primero un string. Ya ahí voy a establecer prácticamente una variable que va a ser nombre, ¿sí? Nombre. Y vamos a colocar, estableciendo acá, y voy a colocar ya mi nombre. Listo. Otro elemento, vamos con los decimales, ya el float. ¿Ya? Y bueno, aquí vamos a decir estatura. Y le voy a dar un valor ya de unos 1.65, digamos. Ya, luego vamos a establecer, tenemos al doble, ya, tenemos al doble, ya, estableciendo acá, digamos, vamos a decir el sueldo, ya. Igual vamos a decir un sueldo de 1.567 punto, digamos, 54, y vamos a darle unos centavos más, ¿ya? Muy bien, puntifico. Y tenemos otro decimal, que es justamente el decimal. Ya vamos a establecer, digamos, es nuestra variable medida. Ya estableciendo acá prácticamente en el proceso de darle un valor, ya, punto igual, vamos a darle una medida con varios decimales. Ya. Entonces, la diferencia prácticamente, como nos han enseñado en todo el lenguaje de programación, ya entre float, doble y decimal, es la precisión. Ya así nos establece, no es como que float 10 decimales, doble 20 decimal, 30 decimales, o sea, es la precisión nada más en el manejo de cantidad de decimales. Ya, pero, bueno, acá pues tenemos un pequeño error, ¿no? ¿Por qué creen que es ese error? No sé si les ha servido a ustedes ese error. ¿A quién no les sale error? Jóvenes. ¿A todos les sale bien o a mí nomás me está saliendo error? A mí igual me sale error y Perfecto. Al resto, a ver, hagan la prueba en vez de punto coma, ¿ves? En vez de A mí punto también, coma, ¿ves? a mí también me sale error. Sale error, ¿no? Aunque le pongan punto, aunque le pongan coma. Ya. Una de las características que tiene, esto también está por si acaso en la plataforma, es que C#, bueno, eso está en nuestra plataforma, vamos a ver acá.
si no me equivoco, está en el material. Acá, código, material complementario, tipos de datos. Bueno, no está establecido como tal. Bueno, voy a colocar aquí, no está, ahí está, viendo prácticamente la estructura donde nuestros tipos de datos, variables y operadores. Ya es parte de esto, pero nosotros tenemos complementado en texto como tal. Ya acá vamos a venir acá y bueno, está aquí justamente en el blog que tengo establecido. Ya entran con Rosemary y bueno, si gustan esto, descargan en este momento, entran acá y le van a decir libros. Ya, y van a tener la opción de poder ver este elemento, solamente yo voy a visualizar. Ya, entonces tenemos acá tipos de datos. Ya, entonces voy a hacer clic, ustedes pueden descargar si gustan, donde nos establece es el manejo de tipos de datos. Prácticamente estableciendo prácticamente en su concepto, ¿no? Que es un dato, es un mensaje que se va mostrando prácticamente y bueno, y nos va mostrando acá cómo se estructuran los tipos de datos en C#. Ya tenemos establecido una estructura de tipo de referencia, puntero, valor. En el caso de tipo de valor tenemos numérico estructurado y aquí tenemos justamente los enteros, tenemos los floats. En el caso de enteros tenemos pues todo tipo de enteros también. Ya, y bueno, y nos va mostrando prácticamente pues un concepto de los tipos de variables que tenemos. Y acá nos va mostrando los básicos, ¿no? El byte, el short, el int, el long, ya, pero hay una característica de estos básicos, ¿no? Ahí está el float, el doble, el decimal, el char, el boolean, que prácticamente pues nos establece de que hay tipos de variables con el manejo de caracteres especiales o postfijos que llamamos. Esto ocurre cuando tú asignas un valor directo a una variable. ¿Ya? Entonces, acá nos establece prácticamente ya de que, pues en el caso del long, esto es entero sin signo, esto es grande sin signo, este es float y este es decimal. Este tipo de dato, para hacer asignación directa a una variable, necesita de estos elementos, ya que son caracteres especiales postfijos. Si no, no se puede hacer directamente la asignación. Entonces, ¿eso qué implica? Acá, por ejemplo, yo me dice para el float un F, o puede ser un F mayúsculo. Cuando se asigna valores directos a las variables, nos establece en el caso de float ya que debo anteceder ese carácter. En el caso del decimal nos establece un M ya, o un M mayúscula, cualquiera de los dos. Entonces, este elemento es importante establecer prácticamente en el desarrollo, ya que cuando están haciendo cálculos, están haciendo procedimientos, pues se encuentran con esto. Y bueno, muchos de ellos dicen, pero yo he declarado bien mi variable y está todo correcto. Hacen la prueba con comas y todo, y bueno, la situación como que no funciona, ¿no? Y de ese modo cambian, mejor haré con doble. No, sino que ya que el C# nos establece en este caso de este tipo de variables, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta. Bien, otro elemento
elemento que vamos a ir viendo también, muy aparte de los tipos de datos, estableciendo prácticamente las operaciones básicas, ¿no? Ya estableciendo prácticamente todo lo que va en operaciones básicas, y vamos a ver los operadores también especiales en cuanto a la parte matemática. Ya vamos a crearnos acá otras variables muy diferentes a medida de ir viendo acá. Entonces yo digo, por ejemplo, tengo un entero, ya estableciendo acá el valor de A, y voy dando un valor directo por el momento. Enseguida vamos a hacer ya este teclado. Tengo una variable, vamos a decir, coma B igual, digamos, a 7. Ya, coma, y tengo una variable C. Y tengo una variable C. Bien. Bueno, los operadores matemáticos, sí, vamos a establecer acá. Y ya son los mismos prácticamente que han usado ustedes en los lenguajes de programación o en el lenguaje que han llevado ustedes. Ya, en la que prácticamente ya voy a utilizar, bueno, en el otro solamente he utilizado una salida. Vamos a utilizar dos tipos de salidas ahora. ¿Ya? Entonces digo acá, en la variable C va a ser igual, ¿ya? C va a ser igual, aquí vamos a quitar este espacio. C va a ser igual al valor de A más B, ¿no? Entonces voy a tener el resultado. Bien, quiero mostrar, ¿ya? Entonces vamos a decir, pues en este caso console punto, voy a utilizar el write line para crear un salto de línea, y internamente pues quiero mostrar a la variable A más C y que me dé el resultado el valor de C, ¿no? Calculado prácticamente. Entonces muestro a la variable A ya como variables con mensajes. Una forma de establecer salidas haciendo la concatenación de mensajes con variables es haciendo uso de este signo más. Más le digo, entre comillitas, y quiero que salga el signo más. Ahí es un elemento. Entonces digo, va a salir el número más le digo, en este caso la variable B. Ya le digo más y el signo igual acá, ¿no? El signo igual, vamos a establecer con un pequeño espacio, más la variable C. Entonces, ¿qué me va a salir acá prácticamente? El valor de A más el valor de B igual a, y el resultado final que vamos a obtener. Este es uno de los formatos ya de salida que vamos utilizando en la concatenación de variables y mensajes, podríamos decir. Ya, ahora acá le voy a decir siempre este comando, no console.readKey. Ya, console.readKey. Entonces primero vamos a prácticamente a ver este resultado. Enseguida voy a hacer salidas en base a estos datos también, ¿sí? Enseguida vamos a hacer salidas con estos datos. Ejecutamos ya acá. Miren, no nos han dado, ¿no? Me dice 10 minutos. Lamentablemente, como les digo, ya no sé qué hacer, decimos, y paciencia. Ahí está, ¿no? 7 más 13 igual, o 6 más 7 igual a 13. Entonces, este es un formato de salida. Este formato normalmente llamamos, sí, acá
acá voy a anotar salida sin formato. ¿Ya? Ahora voy a hacer con formato. Ya, vamos a hacer con formato prácticamente acá. Salida con formato. Ya, entonces aquí venimos y decimos console punto, establecemos acá igual el right line. Ya, bueno, con formato establece darle un formato acá en las comillitas, en la que digo prácticamente yo quiero así: A más B igual a C, quiero así, ¿verdad? Entonces utilizo llavecitas y digo voy a reservar espacio para la variable A. ¿Ya? Esas llavecitas establece un campo de reserva para alguna variable que va a salir. Le digo más, siempre empezamos desde cero. Le digo, en el segundo espacio, que pues, el correlativo sería 1, siempre empieza con 0. Ya, acá, entonces, en este espacio A, este es el signo, nada más estoy mostrando cómo debe salir, sin utilizar este elemento. Ya, este es 1 para formar. En el segundo va a salir B. Y bueno, va a venir un signo igual. ¿Y qué tiene que salir? Una variable C. Ah, bueno, el correlativo, que sería el 2. Entonces digo, en este espacio va a salir A, en este B y en este C. Terminado todo ese elemento, coma. Ahora recién hago referencia a las variables. En el 0, ¿qué va a salir? A, coma. En el 1, ¿qué va a salir? B, coma. Y en el 2, ¿qué va a salir? C. Entonces, bueno, establecemos lo que es salida con formato, haciendo prácticamente un formato dentro de las comillitas, ¿no? Y el espacio de reserva para cada variable siempre empezamos desde cero. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si se comprende. Yo voy a hacer referencia ahora, ¿por qué llamamos con formato? Enseguida vamos a trabajar ese elemento. ¿Qué tal? ¿Se comprende? ¿Me dicen, chicos, si se entiende? No voy a ser sincero, esa partita no he comprendido lo del... Bueno, he comprendido que A es 0, B es 1 Sí, y C se llama con es... formato porque aquí tú dices, voy a reservar espacio para la variable A. Luego, este es un signo que va a salir. No, estoy formateando, digo, en este espacio va a salir B. Luego el signo igual. Y en este espacio va a salir C. Entonces, va a depender la cantidad de variables que vas a mostrar, ya va estableciéndose desde el 0, ¿no? 0, 1, 2, y bueno, si tienes más elementos. Ahora, ¿cómo digo qué va a salir en este espacio? Entonces, después de las comillitas, de haber dado el formato, cómo va a salir por pantalla, digo, en este va a salir, hago referencia, qué valor va a salir. En el segundo, coma B. En el tercero, coma C. Y así, bueno, si tuviera más elementos que mostrar, dando el formato prácticamente acá, entre comillas. no es eso lo que no entendí es que si ese formato, o sea, eso es el mismo que está ahí arriba el console con A más, Ya, es lo mismo, ¿no? Igual. sí, o sea, O sea, es otra son, forma de mostrar por pantalla. ¿Ya? eso no entendí, solo es, Sí, eso es lo que estoy escribiendo otro es nuevo. otra manera. Miren, voy a hacer correr ahora. Ya, es otra forma. Vamos a ejecutar acá. Ahí está, miren. 6 más 7, 13. Y con el otro, 6 más 7, 13.
Ya, el que más se usa es este, con formato. Enseguida vamos a decir por qué con formato. Bien, bien, vamos a mostrar ahora, sí, los otros resultados. ¿Por qué llamo con formato? Ya, yo quiero sacar, por ejemplo, en base a las variables, por ejemplo, ya acá. Yo quiero decir, Rosemary tiene un sueldo de, y que me muestre este valor. Estas dos variables quiero mostrar, ¿ya? Entonces vengo acá, voy a decir ese elemento, ¿ya? console.writeLine, y bueno, voy a hacer con formato. Rosemary, yo quiero que salga la variable acá. Ahí va a salir la variable nombre. Ya tiene un sueldo de, y quiero que salga la variable sueldo. Aquí va a salir la variable sueldo en el 1. Ya, entonces, acá digo coma. En el 0 va a salir la variable nombre. En el 1 va a salir la variable sueldo. Listo. Y bueno. Ahora, ¿por qué llamamos con formato? Si se fijan ustedes, el sueldo tiene ¿cuántos decimales? 4. ¿No? Tiene 4. Yo quisiera que solamente me salga con 2. ¿Ya? Voy a hacer también con formato y sin formato también esto, por si acaso. Ahora, lo mismo, sin formatos. ¿Ya? Console.writeLine. Y sin formato sería de esta manera. Ya, acá vendría el nombre, ya, el signo más, y entre comillas, tiene un sueldo, ya estableciendo ahí, y bueno, acá signo más y la variable sueldo. Y listo. Estoy sacando lo mismo, sin formato, y el otro es prácticamente con formato. Pero acá yo no voy a poder hacer lo que voy a hacer en este caso. Yo quiero que el sueldo me muestre con 2 decimales. Ya, yo quiero que me muestre con 2 decimales. Entonces, punto, le digo acá 2 puntos y F. Ya, este formato me dice que me permite mostrar los datos decimales, ya que son de tipo float, ya, por defecto con 2 decimales. Al colocar 2 puntitos F, pues yo puedo darle formato. Automáticamente me establece el F, que el resultado que va a mostrar va a ser con 2 decimales. Eso no puedo hacer acá, no puedo decirle acá tendría que hacer algún procedimiento para que me muestre con 2 decimales. Simplemente me va a mostrar con todos, ¿sí? Bien, voy a ejecutar acá. Me dicen si hay que mandarles el código, por si acaso. Ahí está. No, Rosemary tiene un sueldo, en este caso, y todos los decimales. En cambio, en el segundo, en base al formato que le he dado, por eso llamamos salida con formato, ¿no? Establecemos prácticamente ese procedimiento, ¿no? De darle un formato a esta estructura. Ya, hay otra manera, vamos a ver otros formatos, hasta aquí alguna consulta, porque hoy día vamos a ver la parte más de formatos. Se fue, se fue.
Inge, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? por favor, le cuento, o sea, tenía una versión de Visual muy desactualizada y no me estaba funcionando. Lo desinstalé y ahora lo estoy volviendo a instalar. Y la historia de la comunidad no es 2019. Ya, ¿está bien? Ah, ya, perfecto, Inge, El gracias. community, no sé si lograste entrar. Y bueno, hay que habilitar 2 elementos ahí, por si acaso, cuando vayas instalando. Te va a pedir pues que habilitar, entonces 2 elementos hay que habilitar. Es uno justamente, bueno, estableciendo el C# y el otro con manejo de base de datos. Ya, C# y manejo de base de datos. Inge, yo tengo otra consulta. Dime. Al abrir consola a mí me aparece un montón de errores, pero creo que es porque el SQL que nos mandó está haciendo conflicto con el que yo tengo instalado, ¿no? Yo estoy usando ahorita mismo MariaDB y Wilshare, que son complementos de SQL, y el que tal vez está haciendo conflicto ahí, por eso no me abre la consola a mí. A ver, Pero un segundo, me gustaría que me compartas y abras uno nuevito, te voy guiando. vale. Ya, me gustaría que abras todo, salí de todo, guarda eso y salí todo de nuevo. ¿Qué versión es la tuya? La 19 la puse Ya, ahí. le vuelve a cerrar todo, completo. Vas a entrar de nuevo todo, Ok. porque puede que, bueno, en este caso tengamos lo siguiente, ¿no? Dice ocurre. Ya, crear proyecto, anda a crear proyecto. Abajo, eso. Vamos a ver. Y arriba en la parte superior, todos los lenguajes, aperturas ahí. Eso. Elige C#. Al lado, plataforma, al lado, Windows. Ya. Al lado, le dices consola. Ya. Utilizas el segundo, el de abajo. Y listo. C#. Listo. Le das el nombre. Un nombre de proyecto. Ya, yo voy a pasar en este momento el código que hemos hecho acá, interno. Entonces, todo lo de adentro no vas a copiar. Ya. ¿Le puedo pasar el que ya tengo guardado? También, puedes pasar. No. Ahí, entra a program, clic derecho. Sí, pero es que ahorita debe estar en otro No, formato. abrir dile bloc de notas, dile, ahí. Sí. Listo, agarra, copiarlo de adentro. No, solo lo de adentro, interno. Todo lo que está dentro del main, nada más. Todo lo que está dentro del No, el otro abrí, el otro. Al otro. El otro que estamos trabajando con tipos de datos. El otro no sé dónde lo puse. Porque siempre debe estar en documento. Me imagino que en documento. A ver, anda a documentos. Ya buscas una carpeta que te dice Visual Studio 2019. Entras ahí. Ya, hay proyectos. No, me parece templates y code simpers. A ver, anda a code. No hay proyectos. Ahí está. No, vacío. Tal vez no lo guardo al usar ese, ¿no? No, le puse control S. Entonces no se está guardando. Y se pásale nomás el proyecto. Sí, por Tiene que eso. estar aquí. Está aquí. Por eso vayan estableciendo una carpetita, porque después ya copia todo, solamente lo interno quiero que copie. Lo interno, no. A partir de
tipo de dato nada más. Ok. Hasta Ricky. Listo, hasta ahí. Ya, listo, ahora sí. Compila, me dices. Así se me queda cargando y me va a salir otra vez el esto. Se produjo error. Porque tengo 3 advertencias aquí. Ya, por eso veamos qué son las advertencias. Te da errores, puede que esté mal escrito, ahí te da todo eso, ahí está. Qué raro. Ahora no, es que me decía que hacía conflicto el SQL, no sé si estaba usando en realidad o no. Pero ahora ya está bien por lo visto todo. Claro, pero tienes que utilizar ese, el .NET Framework, ese tienes que utilizar, no están usando. Tal vez sea porque usé el de arriba, a lo mejor, ¿no? Sí, el de arriba no tiene todos los comandos, por si acaso. Por eso, justamente el otro día cuando hizo su compañero, establecemos eso. Ya no está utilizando. Bien, ¿está ahí? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Ingrid. Muy bien, vamos a compartir entonces. Con ese siempre van a trabajar, por favor. Para todo van a trabajar con eso. ¿Ya? Y con el framework. Bien, venimos acá y vamos estableciendo el código. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, bueno, el de establecer con formato. ¿Ya? Hay otra manera, por ejemplo, que yo puedo hacer esto mismo. ¿Ya? Esa es una de las características que tiene de esta salida. Son 2 salidas, uno con formato y otro sin formato. Acá, por ejemplo, si yo quisiera con más decimales, sabiendo que, por ejemplo, el sueldo, acá estableciendo el sueldo tiene 4, le voy a aumentar uno más, digamos, tiene 5. Quiero con 3. Sé que con F es 2 nomás, pero quiero con 3. Entonces aquí decimos, estableciendo prácticamente la cantidad, ya la cantidad de enteros que tiene. En este caso, el sueldo tiene 2, 3, 4 enteros, ¿no? Entonces digo 1, 2, 3, 4, punto, le digo, y con 3 decimales. Entonces puedo darle yo el formato de salida, ¿ya? F sí o sí me va a dar con 2 decimales. En cambio aquí yo le digo prácticamente, pues en este caso, con cuántos decimales. ¿Ya? Vamos ejecutando ahí, ¿no? Estableciendo prácticamente acá un valor. Vamos a cambiar en algo para que se vaya denotando acá. Vamos a ponerle unos puntitos para que se diferencie entre el primero y el segundo, estableciendo prácticamente acá un decimal más, ya un tercero. Vengo acá y ejecuto. Ya ahí está. Este con F 2 decimales, el otro ya dándole formato, sí, con 3. Podemos darle formato, por eso se llama con formato. ¿Ya? Otra manera de manejar con formatos también establece lo siguiente. Miren, si yo le doy, en este caso, tiene el sueldo 1, 2, 3, 4, y alguien me dirá, ¿qué pasa si le aumento un 0 más? Sabiendo que tiene 4, solamente debería mostrarme 4 enteros y 3 decimales. ¿Ya? Entonces, no. Como has mostrado con 4 elementos, ese 0 adiciona adelante. Se establece prácticamente que vamos a tener 4 dígitos o 5 dígitos en este caso, ¿no? Y bueno, adiciona ese 0. Ahora, ¿cómo hago que, pues, si yo le digo 5 y que solamente me mande 4? Entonces, utilizamos otro formato. ¿Ya? Vamos a manejar acá. Son diferentes formatos que se van manejando por si acaso. ¿Ya? Acá. Entonces, es utilizando prácticamente el numeral 1, 2, 3, 4 y 5, sabiendo que tiene 4.
y 3 decimales. ¿Ya? Entonces le estoy diciendo, entonces vengo acá y le voy a colocar acá para que se diferencie ya unas rayitas así. Vamos a ejecutar esto. Este sí, así yo le ponga, qué sé yo, 7 numerales, pues solamente me muestra los 4 existentes. Y bueno, también teniendo en cuenta la parte decimal. Entonces, de esta manera ya nosotros manejamos pues las salidas, haciendo uso prácticamente de la parte de formatos. Por eso decimos, es salida con formato. Hasta aquí alguna pregunta. Vamos a ver otros formatos también. Dije, ese formato con los, ¿cómo se diría? Hashtag, ¿sería un hashtag? Sí, Algo así. exacto, con los numerales. Con los numerales se usa mayormente cuando se trabaja con números grandes y muchos decimales, ¿no? Exacto, cuando tú quieres estableciendo prácticamente cuántos números quieres que te salgan. Y para no estar poniendo ceros, ¿puedo poner Simplemente, la cantidad que yo quiera de numerales sí, o estableciendo, solamente? no, acá, a ver, si yo le digo así, punto asterisco, por ejemplo, vengo acá e inicializo. Y te da. No le interesa la parte numeral, la parte entera. Entonces, simplemente estableces el punto y la cantidad de decimales. Está bien. La cantidad de decimales sí o sí tiene que estar, sí. Exacto, si es que tú quieres dar un formato de salida, ¿no? Ya, En tu está bien. presentación. Bien, otros formatos, porque no son los únicos, podemos tener pues más formatos también. Bien, acá voy a hacer uso prácticamente de esta salida. Acá. Acá le vamos a decir el uso de toString. Bien, entonces, ¿cómo utilizamos esto? Esta es la variable que quiero que salga. ¿Ya? Entonces, no, este no va a ser, este no sé, este es el que no va a ser. Bien, hasta acá yo tengo nombre y quiero que salga con formato el sueldo, ¿no? Entonces acá le digo punto y le digo tu string, ya, y entre paréntesis el formato que quiero. Ya, yo puedo decirle prácticamente acá, ¿qué pasa si yo le digo punto y quiero con 2 decimales o 3? Ya, y vamos a ver, acá vamos a hacer bueno, no hay problema, se va a diferenciar de esto. Ya, aquí nos faltaría establecer prácticamente un paréntesis y acá además estamos estableciendo aquí console, empieza acá y terminaría con paréntesis, ¿no? Bien, vamos a ejecutar. ¿Ya? Entonces, me preguntan muchos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo utilizo con estos signos más y no hago con formato? Y quiero darle formato a este. Entonces tienes que utilizar la función de la variable su método toString. Aquí ustedes pueden
colocar la cantidad de decimales. Ahora, si quieren representar también la parte entera, como habíamos visto aquí, también se va desarrollando. Cuando le pongo puntito nomás quiere decir, no me interesa la parte entera, pero sí necesito la parte decimal. ¿Ya? Es otra manera, utilizando prácticamente el toString. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Otro formato que vamos a utilizar y que también van a ver ustedes. Por si acaso, voy a subir un código completo de todos los formatos posibles. Ya eso les va a ayudar mucho. Estamos haciendo uso sí de ellos, pero un completo que puedan tener todos los elementos. ¿Ya? Y va a ser complementario prácticamente a todo su conocimiento. Bien. Otra manera de establecer prácticamente el manejo es utilizando prácticamente el string punto format, ¿ya? Estableciendo el string punto format. Bien, voy a utilizar, a ver, en este caso este voy a utilizar. Vamos utilizando ese elemento. Entonces, le decimos prácticamente ahí, vamos a venir aquí y le vamos a decir, acá, antecedemos, y escribimos, y decimos string punto format. Y abrimos ahí paréntesis. Y le voy a decir que le dé formato prácticamente a todo esto. Y le digo formato, vengo acá y establecemos, por ejemplo, aquí yo puedo decir si es el sueldo, entonces punto 1, 2, 3, 4. Y bueno, decimos qué variables nos va a generar. Y bueno, y aquí cerramos también el paréntesis. Entonces podemos establecer de que nos salga pues de todo esto con un formato en base a la estructura que le estamos dando a la variable sueldo. Ya, es otra manera. Ya, vamos a correr. Ahí está, ¿no? Aquí con 4. Entonces, hay varias maneras de dar formato de salida a los números. Ya, varias maneras. Utilizando también el string format, utilizando también bueno, en este caso el toString, es cuando yo utilizo la salida con la concatenación del signo más. Me avisan cómo les fue y si no les funciona, pues yo les envío el código, no hay problema. Me funciona, Inge, pero tengo una duda más. Dime. Es que son tantas formas de salida que no sabría, digamos, cuál usar, cuál me convendría a mí, digamos, ¿no? Y en qué tipo de códigos, digamos, me convendría usar. Puedes utilizar prácticamente, yo el que más utilizo es este, simplemente y dándole formato en la salida. Sí, justo estaba viendo que era el más sencillito, ¿no? Sí. Para así decirlo. Puedo hacer este, porque va a aparecer en algún momento, pueden encontrarse con código y qué está haciendo acá, si esto no. Está dando formato en la salida nada más.
Y esta estructura de salida justamente hace uso de de estas funciones, ¿no? Que nos permite hacer esas salidas. Ingeniera, ¿va a haber algún, digamos, algún código que va a necesitar un tipo específico de salida? ¿Alguna vez se va a presentar eso? No, no tanto un tipo de código, sino puede haber un resultado que tú quieres mostrar con un determinado formato. Ya, entonces, como les dije, pues acá, por ejemplo, bueno, esto estamos haciendo pruebas. Ya, vamos a venir acá y les voy a mostrar porque, bueno, todo esto sí o sí tienen que tener ustedes como material, porque, bueno, hacer todo pues implica bastante. Ya, entonces yo les paso y formatos acá, por ejemplo, todo esto les voy a pasar. Ya, miren, hay una infinidad de conversiones. Vamos a ver, espero que sea este. Si no, voy a, porque enseguida vamos a ver las funciones, los operadores complejos utilizados ya en los operadores matemáticos. Ya, acá por ejemplo, ya establecemos variables que utilizamos de acuerdo a la necesidad que se tiene prácticamente de mostrar el dato. Ya como que puedo utilizar prácticamente con el formato string, como puedo mostrar también estableciendo acá, pero no establece que digamos uno de estos sí o sí tiene que ser con este formato. Si no, va a depender prácticamente, bueno, cómo quieres mostrar tú el dato, de qué tipo necesitas mostrar el dato. Entonces, para eso prácticamente pues podemos utilizar cualquiera de ellos. Justamente el día de hoy vamos a hacer esto, ya cómo utilizar las funciones, como que sacar la raíz, el seno, coseno, el máximo, ya todo este elemento, pues justamente el día de hoy, introduciendo obviamente dato por teclado, vamos a hacer prácticamente ya la introducción de dato por teclado. Entonces, el completo, porque esto es harto que se trabaja, entonces lo que yo hago es una infinidad de ejemplos que voy dando aquí, y este conjunto de elementos les envío, ya ahora. Fíjense acá en la parte inferior, esto es lo que van a ver en este código. Ya, por ejemplo, bueno, este establece que nos dice formato monetario que está definido en el sistema. Entonces yo quiero que me salga con una moneda. Entonces voy a utilizar este carácter C. ¿Ya? Yo quiero, bueno, esto es con dos decimales. Yo quiero que me salga con porcentaje, ahí está, dependiendo del tipo que tú quieres definir. Entonces, para que me salga acompañado de un porcentaje, voy a utilizar T. ¿Ya? Entonces digo acá prácticamente me va a salir en este caso el valor con porcentaje. Luego, yo quiero que me salga prácticamente con notación científica. Con notación científica me voy a aproximar un poquito más y digo E más elevado a la 0. Este elemento me va a salir con notación científica. Entonces, va a depender mucho, ¿sí? Tu resultado final que vayas a utilizar. Entonces, acá tenemos diferentes. El F para dos decimales. P que te salga con porcentaje. C si tú quieres con un tipo de elemento. Y esto depende mucho del equipo también. ¿No? Entonces, esto es cuando tú quieres que los valores te muestren en la parte prácticamente exponencial o científico, como representación científica, sí tengo que mostrar prácticamente. ¿Ya? Entonces, este material
que están viendo acá. Ya hoy mismo les voy a dar, pero vamos a trabajar cómo se hace primero. ¿Ya? En esos casos, lo que tú me preguntas, ¿cuándo? Cuando yo tengo que mostrar un porcentaje, cuando yo tengo que mostrar con un elemento monetario, en esos casos. ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? No sé si he logrado absorber tu duda. O sea, sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, Sí. en esos casos. ¿Cuándo? Cuando tú tengas que presentar un tipo de dato, ¿no? Estableciendo prácticamente el resultado. Ahora, bueno, hemos visto acá, por ejemplo, me dice voy a colocar P. Ya, voy a ejecutar aquí, ¿no? Estableciendo. Y aquí me sale en porcentaje. Un número como tal. Esto, los miles representa prácticamente con punto. Entonces, nos está mostrando prácticamente hasta acá 1000, estableciendo los otros elementos y, bueno, punto 70, en porcentaje nos está mostrando. Si yo necesito, entonces, en esos casos, voy viendo qué elemento voy a utilizar. Ya, ese dato, como les digo, este código completo va a ir con ustedes, pero vamos a ir utilizando nosotros acá. Bien, vamos viendo otro elemento que es necesario que ahora el día de hoy sepan también. Ya, bueno, es justamente vamos a utilizar dos elementos para poder introducir dato por teclado. Ya, dos métodos que tiene todo lo que implica en el proceso de captura de información. Uno es el parse, ya en este caso comando para conversión de tipo de dato. El otro que vamos a utilizar es el convert. Ya, el convert igual, tiene las mismas características por si acaso, igualito, para lo mismo. O sea, yo puedo utilizar ambos. ¿Ya? Bien, entonces, todo lo que ingresa o ingresamos por teclado, ya, si digo María, es una cadena. Si digamos escribo María, es una cadena. Si escribo el número 10, es igual cadena. Todo lo que ingresa dato por teclado en C# es una cadena de caracteres. No porque he escrito 12.5 es un real. Entonces, para que se almacene en la variable respectiva, si es un entero, en un entero, si es un decimal, en un decimal, yo debo hacer un proceso de conversión al tipo de dato que quiero que se almacene. Para eso utilizamos prácticamente estos dos elementos, el parse o el convert. ¿Ya? Pero vamos a ver en qué se diferencian también, porque tienen cierta diferencia. Bien, me voy a crear acá dos variables, ya estableciendo acá, por ejemplo, voy a decir que se llame dato, ¿ya? El otro vamos a decir 1 y el otro le vamos a decir dato 2. Bien. Voy a solicitar prácticamente estos valores. Ya, vamos a solicitar valores. Entonces, obviamente necesito un mensaje que me muestre por pantalla y que me diga introduzca dato 1. Entonces, un mensajito que voy a sacar por pantalla, en la que voy a utilizar simplemente no el writeLine, sino el write. Entonces, le voy a decir introduzca dato 1.
¿sí? Voy a hacer dos puntitos, punto y coma. Voy a hacer un poco más grande acá y aproximarme para que ustedes visualicen. Ya, muy bien. Ahora sí necesito pedir dato por teclado. Hago referencia a la variable dato 1 y digo es igual. Es igual al dato que voy a coger por teclado. Entonces, ¿cuál es el comando que me permite coger dato por teclado? Es prácticamente el comando console el read line. ¿Ya? Este es el comando para leer dato por teclado. ¿Ya? Ese es el comando que vamos a utilizar para leer, ¿ya? Para leer datos por teclado. Bueno, ahora, ¿cómo se hace? Lo que voy a leer, ¿ya? Voy a utilizar la clase console. Entonces, su método es justamente, vamos a utilizar punto y le voy a decir readline. Así es el comando. Así de simple. Pero ocurre lo siguiente, me está dando error. Lo que está leyendo es una cadena de caracteres y el dato que yo he definido es un entero. Por tanto, ese dato que estoy agarrando del teclado debo convertir a tipo entero. Puedo hacer prácticamente con el parse o con el comment. Entonces voy a hacer con el parse. ¿Cómo se establece su conversión? Se dice al tipo de dato que quiero llevar. Quiero llevar a un entero. Ya, digo acá entero. Y se dice punto parse. Ahí está. Abro paréntesis y al final cierro paréntesis. Entonces, estoy diciendo, lo que voy a leer del teclado, convertir a entero y almacenar en esta variable. Entonces, todos los datos que yo recepciono del teclado, excepto los strings, debo hacer su proceso de conversión, ya sea con la función parse o ya sea con la función convert. Enseguida vamos a utilizar el convert. Ahora sí, digo, este dato que está recepcionando es un número. Entonces, ese es el procedimiento que se hace en C# para la captura de datos por teclado. Ya, voy a hacer ahora para el dato 2. Vengo acá y digo, pues introducir el dato 2. Ahora sí, no voy a utilizar el parse, voy a utilizar el convert. Entonces digo convert, convertir a, y me sale una serie, ¿a dónde quieres convertir? Ya, el convert como tal, voy a venir acá, me voy a aproximar, es otra clase. Tiene sus métodos, por eso estamos orientados a objeto. Entonces, el momento que yo le digo punto, ¿tú a qué quieres convertir? Me sale todo, ¿no? Me dice a booleano, a byte, a char. Y si ustedes están viendo acá, me dicen si le sale a float. ¿Hay que float? ¿Hay a float, chicos? ¿Encontraron? ¿Cómo es? No, No, hija, mira, me sale. no sale, ¿no? Ya. El convert, eso quiero explicar, va a permitir convertir a todos los tipos de datos, menos a float. El convert no tiene
para el tipo de dato float. Así es que si yo tengo una variable de tipo float, sí o sí voy a hacer con el parse. Esa es la diferencia. Por eso me dice, ¿cuál es la diferencia? Es que el convert no tiene para float. Si mi variable es un float, sí o sí voy a trabajar con el parse. Ahí sí no voy a tener problema. Entonces acá para nuestro caso es un entero. Pero hay tres enteros. Cuando nosotros definimos acá una variable, fíjense, está ahí mi cursor, siempre nos va a establecer como un entero estándar de 32. Y nosotros también le decimos acá de 32. ¿Ya? Entonces, convertir a entero de 32. Y ahí recién le decimos lo que recepciono por teclado. Entonces le digo console a punto, en este caso, read line. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el convert y el parse. Con cualquiera de ellos puedo trabajar. Yo por lo general manejo el convert, pero bueno, después voy intercambiando para que ustedes manejen ambos. Hago, digamos, un intercambio para ir viendo, ve, se utiliza el parse. En el caso del float sí o sí utilizó el parse. Ya, vamos a ejecutar, no sé cómo les ha ido hasta acá, me dicen por favor. Voy a venir. A mí me ha salido introduzca dato 1, introduzca cualquier número, luego introduzca dato 2 y luego se cierra. Exacto, es lo único que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, dato 1 puede ser 34, dato 2 67 y bueno, se cierra, ¿no? Directamente. Y nada más. Enseguida vamos a hacer, pues, uso de algunas operaciones. ¿Ya? Bien, hasta aquí si tienen alguna pregunta. Vamos a hacer el manejo de funciones aritméticas. ¿Ya? ¿Eso qué significa función de manejo de funciones aritméticas? Establece, por ejemplo, pues entre eso lo que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Ya tenemos potencia. Ya tenemos los logaritmos. Tenemos ahí el seno, ya, coseno, así todas las funciones matemáticas, aritméticas que vayamos a necesitar. Tenemos también entre ellos lo que es el valor absoluto, ¿ya? Bueno, para yo manejar estas funciones, yo debo conocer la clase math, estableciendo prácticamente inclusive hay una librería íntegra de estas funciones. Entonces, ese elemento ya es bien importante si van a utilizar todos estos elementos. Voy a venir acá haciendo uso siempre de nuestro lugar donde vayamos a trabajar, ya estableciendo acá en el blog. Ya vamos a venir acá y está esto en temas por si acaso. Ya, aquí tenemos, acá también tenemos tipos de datos por si acaso. Ya, aquí está, justamente está math, esto es. Ya, voy a aperturar esto, pueden descargar de ahí también. Entonces, es una clase. Yo debo hacer uso de esa clase para usar estas funciones. Entonces, ¿qué contiene? Contiene un conjunto de métodos que son obtener el valor absoluto, ya cómo sacar la cotangente, seno, coseno, cálculo de los coeficientes,
la parte exponencial, ya luego tenemos los logaritmos, tenemos funciones que también la vamos a utilizar, sacar el máximo, el mínimo. Luego tenemos el redondeo, aquí está la potencia se establece con el po, ya. Luego tenemos tangente, tenemos función de truncamiento, se tiene también al pi ya definido, la constante pi. Ya se tiene definido la constante pi. Otro elemento es la raíz cuadrada. Ya, ¿dónde está la raíz? Aquí está, el SQRT. Entonces, yo para poder hacer uso de estas funciones necesito hacer referencia a la clase mat. Ahora, otro elemento, cuando yo tenga que usar este tipo, me dice para qué tipo de dato se establece la función. O sea, mi variable tiene que ser de tipo doble. Si no es doble, no hace prácticamente, digamos, no establece el cálculo con la función. Por eso es que si visualizo prácticamente todo este elemento, por eso les hago tener esto en, como se dice, en su lado, para que tengan todo el elemento. Ya, por ejemplo, dice el absoluto, valor absoluto, está con variable decimal, doble, también entero de 16. Entonces, si mis datos son de int32, puedo sacar el valor absoluto. Sí, puedo. También con 64, con bytes, con simples, con dobles, ya. Entonces, simplemente tiene que, con cualquiera de este tipo de datos, yo puedo, pues, establecer el valor absoluto. El coseno con doble, así. Entonces, yo tengo que saber este dato. Si no, no voy a poder prácticamente, pues, hacer cálculos. Es bien importante tener referencia de este dato. Entonces, con eso, pues, vamos a venir acá. Ya, vamos a establecernos prácticamente acá, donde estamos trabajando. Y vamos a sacar el valor absoluto en una variable. Le vamos a llamar acá resultado. Ya. Ya, ahora, bueno, puedo llamarle en este caso para poder manejar pues las otras funciones. Si gusto aquí en vez de un entero puedo trabajar con dobles. Ya, cuando tú haces prácticamente el cambio de dato, porque trabaja el valor absoluto y todo eso para poder manejar, entonces voy a decir van a ser de tipo doble, por eso estoy haciendo el cambio. Eso que implica acá también, en vez de entero, voy a decir doble, ¿sí? Doble. Acá con B ya no a un 32, sino también voy a decir punto doble. Vamos a decir tu doble. Ahí. ¿No? Entonces estamos haciendo ese cambio. Bien, valor absoluto. ¿Cómo hago prácticamente el cálculo del valor absoluto? En la variable resultado. Entonces digo acá resultado, ya, resultado va a ser igual. Entonces me dice que debo usar la clase mat. Entonces digo mat, ahí está, esa es mi clase mat, punto. Ya, y establezco la función absoluto. Sabemos que el valor absoluto obtiene el resultado en valor, como se dice, positivo, así prácticamente el valor calculado interno sea un negativo, siempre nos va a devolver un positivo. Entonces, valor absoluto de qué? De resultado, ya, de esa variable.
puntito y coma. ¿Ya? Entonces, acá nos está mostrando prácticamente un pequeño error. Me dice, no, acá. Doble. El resultado es doble, pero acá me está dando como que no me dejara convertir, ¿no? No sé si a ustedes les ha dado eso, me dice. Sí, a mí sí. Por ejemplo, a mí sí. Me está dando el mismo, ¿verdad? Ya, entonces lo que nos está diciendo prácticamente, por ejemplo, yo puedo decir, a ver qué pasa aquí, ya, en resultado, valor absoluto, ya, entonces acá nos vamos a decir de dato, ya, 1, vamos a hacer operaciones acá, más dato 2. Y si al declarar la variable le pongo resultado igual a 0, ¿hará que cambie algo? O sea, se me ha borrado el error haciendo eso, pero no sé si va a afectar. Sí, eso, justamente, y vamos a establecer eso, vamos a, acá por ejemplo, yo ya le estoy dando resultado igual al valor absoluto de la sumatoria de estos dos datos. Yo quiero en el resultado que se me saque el valor resultado de los dos resultados. Ahí no les va a dar error. Ingeniera, disculpe molestarle tanto, pero no me he olvidado poner la asistencia del día de hoy. Y justamente el 14. Estito más mostramos, ¿ya? Entonces acá, ya, console, gracias, más bien, console.write, y vamos a mostrar prácticamente acá. Podemos mostrar con formato si gustan, ya, estableciendo acá, y vamos a decir valor absoluto, ya, estableciendo ahí en formato, estableciendo acá del resultado, ya, ahí resultado, vamos a mostrar el valor, en este caso de la variable resultado, acá, ya, y le decimos coma, se llama resultado, ya, y en este caso el puntito y coma. Bien, van a hacer la prueba y yo voy a entrar a llamar lista, rápido se nos va, ¿no? Y eso que estamos intentando hacerlo más práctico. ¿Ya? Entonces, dato 1, denle un valor, digamos, negativo, al otro positivo, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a hacer al revés, le voy a dar un 1. Se supone que la suma de esos dos nos va a dar un -3, ¿no? Sí, si estoy sumando. Entonces, el valor siempre nos va a dar un positivo, un valor absoluto de esos dos datos. ¿Ya? Sí, sale, Sí, ingeniero. ¿no? Muy bien. Entonces es la manera de manejo de tipos de datos. Vamos a hacer algunos elementos, prácticamente ya formulación, en este caso, de ecuaciones. Vamos a ver la parte matemática para poder manejar más estas funciones. Ya va a haber un pequeño forito donde les va a decir va a establecer, pero te lo voy a mostrar enseguida. Vamos a entrar primero en la lista, así enseguida les voy a decir. Qué rápido, Laura. ¿Está Catherine? Sí, ¿no? Catherine. Presente. Muy bien. Jonathan. Claro, hija, aquí Muy estoy. bien. Adrián. Aquí, Inge. Luis. Ahí está Luis, me avisan por favor. Fernando.
Aquí Inge. Muy bien. Luis Bernardo. Acá Inge. Bien. Facundo. Presente, Inge. Muy bien. Sharon. Presente, Inge. Celier. Celier. Muy bien. Bien, entonces lo que va a decir ese pequeño foro es resolver una ecuación, ya en este caso en la que ustedes van a introducir ya a ver, espero que esté acá. Pensé que hoy día íbamos a llegar a la práctica general, pero no hemos logrado llegar a la práctica general. Espero que esté acá. No está tampoco. Bueno, son fórmulas que nos van a establecer. A ver, vamos a venir acá. ¿Dónde está? Sí, este creo. Ya, entonces acá está. Una de estas voy a formular. Por decirles, digamos que voy a decir, no sea tan chiquita, voy a hacer una de estas. Ya, digamos, hallar el valor de Y. Entonces, ¿qué voy a pedir por teclado? S, A, B, ¿no? C. Entonces, y voy a calcular el valor de Y. ¿Ya? Entonces, va a ser un pequeño ejercicio en el que yo necesito que, en este caso, pues utilizando ya la librería Mac, ya no voy a hacer mucho con estas funciones, sino uno simple como este, por ejemplo. Hallar el valor de A. Entonces, para esto, por ejemplo, pido A, pido H1, pido B, pido H2, pido C, pido H3, ¿no? Vamos a pedir por teclado. Hago las operaciones respectivas y muestro el resultado de A. ¿Ya? Entonces, simplemente va a ser eso para ver cómo ustedes han logrado absorber, desarrollar prácticamente, bueno, ya formular y establecer fórmulas ya manejando nuestras funciones matemáticas. Le dan un formato más, el formato que hemos ido manejando, ¿ya? Entonces, simplemente va a ser así, ejercicio que vaya prácticamente plasmando para que ustedes vayan desarrollando y ver cómo les ha ido el conocimiento en esta clase. Hasta aquí alguna pregunta. Uno de estos pequeñitos. En el foro hay que pegar en el foro. código. En el foro van a entregar. En el foro van a hacer su desarrollo de código y ahí van a subir. Está bien. ¿Ya? Inge. Muy bien, que les vaya bien, vayan a su clase, muy rápido pasa la hora, nos falta tiempo. Que les vaya muy bien. Sí, Inge. Nos vemos, Inge. Hasta luego, Hasta el día hasta de luego, hasta luego. luego. Inge, ¿me puede poner a Hasta luego, distancia? Ay, Inge. ¿dónde estás? No sé. Prendió mi micro. ¿Dónde estás? En el ¿Celia? 4. Luis Gustavo Daza. Estás con el sistema. Ya. Muy bien, te has dormido, Gustavo, no duermes. No se prendió mi micro en ese momento. Ya está, ya está. Muy bien, que les vaya Listo, muy Inge. bien, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.